Tocoltzitzihuan, toachtohuan otechilhuisque, otechtlapouilisque, nican tutihuacan, omosentlalihque inteteo, omononotzque inkenin kichihuasque, intlalticpactli, iuan inilhuicatl. Ihcuac yoquichihque intlaca, oquihtohque, iuan axcan, tlen kikuasque, mahualtemo intlaoli. Aquí existió desde épocas muy remotas la idea de que el hombre fue formado con maíz. Los dioses tratan de crear lo mejor. Y en esta forma, después de haber visto que los animales no satisfacían los deseos de los dioses, entonces dijeron, es necesario que nosotros tengamos a alguien que nos adore. Vanidad de los dioses que quieren ser reverenciados, entonces intentaron hacer el hombre de barro. Pero evidentemente esto no sirvió. Los hombres se deshacían. Entonces quisieron hacerlos de una sustancia vegetal, los hicieron de madera. Y los hombres, aquellos muñecos de palo, pues respondieron de una manera mucho mejor, pero no completamente. Y entonces lo que tuvo que hacerse fue crear a los hombres de una sustancia mucho más noble. Y la única sustancia suficiente fue el maíz. Mientras el mundo sea mundo, habrá hombres que sigan adorando a los dioses. Hombres de maíz. Yehica axcan, intlaoli totlacual, intlaoli tonacayotzin, intimasehualti. Mis padres sembraban maíz, anteriormente entraban carros grandes a comprar maíz, pero pues ahora ya no, les digo que ya no hay cosechas como antes. El gobierno manda, dicen que manda ayudas, vamos a poner, pero pues todos se quedan todos los demás aliados de ellos, pues, no llega nunca aquí la ayuda en los pueblos. ¿Allá viene quién? Ese es mi papá, viene con la yunta. Con la yunta. Sí. Don Daniel, ¿cómo le va? Usted se ve muy bien. Aquí andamos trabajando un rato. Bueno, y hay mucha gente cultivando aquí el maíz, como antes, o... No, ya no. Ya ¿Por no. qué? Pues ya todos migraron porque ya no hay ganancias con el maicito. ¿Y por qué no hay ganancia? Pues ya no lo compran como antes sí lo compraban para las tortillerías, ahora ya todos los surten. No, eso es para guapos. Honorable jurado e integrantes del Tribunal Permanente de los Pueblos, los campesinos venimos a acusar al Estado mexicano de condenarnos a dejar de existir, el retiro del Estado de la mayoría de las actividades económicas, la reducción de los subsidios, la privatización de la mayoría de las empresas estatales caracterizaron la política agrícola de los últimos 25 años. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte institucionalizó el modelo económico neoliberal y funcionó como el candado que impide dar marcha atrás a las drásticas reformas estructurales realizadas.
Bueno, Ana, nadie como tú tiene claro el impacto de los tratados de libre comercio en países como México. Yo te preguntaría cuál ha sido realmente el impacto de este tratado que ya tiene casi 20 años en México y de manera muy concreta con el maíz. Se nota muchísimo el impacto del Tratado de Libre Comercio en el maíz, porque en 1993, que justo era el año previo al tratado, con la misma producción de 18 millones de toneladas de maíz, solo se importaron 350,000 toneladas. Mientras que en 1996 se importaron más de 5 millones de toneladas a México. ¿Tienes un cálculo de cuánto maíz ha dejado de cultivar México? No, es que paradójicamente México no ha dejado de cultivar maíz. La producción de maíz interna ha aumentado. Ahora productores que antes se dedicaban a otra cosa están produciendo maíz, pero esos no van a ser los campesinos, esos van a ser los grandes empresarios agrícolas y algunos que otros campesinos que todavía logran mantenerse tratando de reducir sus costos para poder competir por el propio mercado nacional con las importaciones. Cuando se firmó el Telecán en 92, éramos autosuficientes en todos los alimentos. Después de 20 años de libre comercio, 18 años de libre comercio de la firma del Telecán, en México estamos importando la mayor parte de nuestros alimentos. El 70% de la industria alimentaria importada. Lo que se ve aquí claramente entonces es que no se ha bajado la producción o el cultivo, pero sí se ha desplazado campesinos hacia otras actividades o han quedado desempleados. Claro, muchos campesinos medios, sobre todo, fueron los primeros que fueron desplazados porque no podían competir, porque ellos producen para el mercado, pero el mercado estaba inundado de importaciones de Estados Unidos, que es el granero del mundo. Como ustedes están viendo, aquí hay muchos terrenos baldíos por causa de que el maíz está muy barato, ¿no? Ya no lo pagan a un precio justo, pues. Compran su producto más barato, ¿no? No lo pagan al precio que debe de ser. Otros campesinos se enfrentaban a que son las grandes comercializadoras transnacionales, como puede ser Cargill o Archer Daniels Midland o Maseca, que son los mercados a los cuales tienen que acudir los campesinos. Ellos decían, el precio de tu producción va a ser el mismo que el precio al que yo puedo conseguir las importaciones de Estados Unidos. Si quieres me lo vendes, si no lo tiras. Pero entonces el gobierno les compra a ustedes ¿o no? Pues no sé decirle, nomás dicen que es el extranjero, no sé decirle de qué parte. Y es que se lo compran más barato. El gobierno lo compra un poco más económico. Entonces él lo que hace es revendérselo a las tortillerías a otro precio, pero un poquito más barato que este. ¡Hola! ¡Hola! Corn is not a wildlife product from nature. It's a man-made product. The intervention of human intelligence has made the miracle of the cob possible. It was a process of production that started 10,000 years ago from the teosinte plants. While men were creating the cob, a big civilization was developing. The concept of collective ownership, the cornfield ecosystem, the cycles and techniques of planting and harvesting, water, earth and seed care, and the rituals intended to contribute to generous crops. Also, the slow discovery of corn's unlimited gastronomic possibilities drew up a dense cultural, social and economic matrix that makes corn the pillar of Mexican popular culture. In this sense, corn is not a product, but the center of origin.
The call of land and freedom by Emiliano Zapata embodied the long struggle of the indigenous people and farmers to defend ancestral ways of land ownership. Article 27 from the 1917's Mexican Constitution legalized small private property and communal property, which were in the hands of the ejidos, or peasant communities. It also guaranteed one's right to land, making the state responsible for its distribution. Communal land was declared non-transferable. This article, inserted in the Constitution, represented a great conquest of the Mexican Revolution. The systematic dismantling of Article 27 has been the task of governments since Carlos Salinas de Gortari, who made the selling of ejidos possible. Between 1980 and 1990, the public expenditure for rural development went down from 12% to 5.5%. Likewise, the bank loans to this sector also went down from 13.5% to 8%. Between 1980 and 1990, 54% of ejidos did not receive any technical assistance, while 40% of ejidos did not even receive a loan. The millenary culture of corn production stands against the concept of competitiveness in a free market that tends to privatize the ejidos and communal land. The devastation of the ancestral knowledge and means of production ends up turning indigenous people and farmers into poorly paid workers, or it forces them to emigrate. In 1992, there was another hard blow to the Mexican corn production and its dense socio-cultural matrix. In that year, Mexican corn production was included in the North American Free Trade Agreement with Canada and the United States, in which the producers received a 30% subsidy, while in Mexico, this subsidy doesn't reach 9%. In 1994, 2.5 million metric tons of duty-free corn entered Mexico, and the imports increased until it reached total free market in 2008. Without corn, there is no country, according to the wisdom of Mexican indigenous people. These indigenous people started a process 10,000 years ago to create one of the most sophisticated and diverse cuisines in the world based on corn with chilies, beans and pumpkins. Corn, together with this exquisite cuisine, is part of the cultural heritage of humanity. Xochimilco siempre ha sido un bastión de alimentación. La tortilla que te venden fuera de Xochimilco, si tú la dejas a la intemperie, en una hora ya se convirtió casi como de cartón. Y la tortilla que se llevan de acá a Xochimilco, lo metes al refrigerador y te lo puedes consumir hasta dentro de 3 o 4 días. México, tu poesía es el maíz. Adentro va la haba. La haba. A mí me gusta calientica. Deliciosa. No le echan tanta cal. El maíz natural es el que tú vistes. El blanco, el azul, el rojo. El maíz es la alimentación del mexicano. Si no tienes que comer, vas, compras un cuarto de kilo de tortilla y con pura sal. El mexicano, por naturaleza, fue alimentado por el maíz. Al maíz, a la tortilla, por ejemplo, hay que acompañarla con frijoles, con proteína que sea rica en estos aminoácidos, con carne, con pescado, ¿sí? Para complementar la proteína. En aquellas comunidades que se alimentan básicamente con maíz y alimentarse puramente de maíz, entonces obviamente son pueblos desnutridos. El maíz normal en general
es muy pobre en lisina y triptofano. El maíz azul es un maíz que tiene una concentración elevada de antioxidantes. Tienen una proteína de mayor calidad que los maíces, que el maíz blanco o que el maíz amarillo. Al consumirlo no solamente nos alimentamos con maíz, sino que además pues es un maíz saludable. Va a ser ahorita 4 años que falleció. A él le gustaba mucho el campo, era su adoración el campo. ¿Y los hijos tú crees que sigan con la milpa o...? Pues a lo mejor sí, mi hijo también siembra un terreno, no tenemos, pero lo renta. ¿Y el maíz, las tortillas las hacen ustedes? Sí. ¿Maíz blanco o maíz rojo o maíz azul? Pues ahorita puro maíz blanco, porque azul casi no hay, pero ahorita me trajeron, ¿qué día? ¿De cuál? Ese azul. Oh, sí, el azul. Ese es azul. Esta es muy rica la tortilla. Sí, no, bien sabrosa. Pero este no es transgénico. No, todo este es natural. Natural de acá del pueblo. ¿Y a la gente le gusta el transgénico? Pues casi no lo usamos acá. Para nada. No. Somos centro de origen del maíz. Aquí se domesticó, aquí están las 62 razas originales y las miles de variedades de maíz. Actualmente estamos importando 35% del maíz, ¿ah? Y estamos sufriendo una contaminación de todas nuestras variedades con el maíz transgénico de Monsanto. Bien, yo con el estilo claro que te canto. Después este estilo se convierte en llanto. Y como no que hablamos de Monsanto, después este estilo claro que es un llanto. Y como pasa que soy yo transgénico, después estilo claro que suena técnico. Y como no, claro que suena técnico. Como quieren hacer el maíz, pues transgénico. Como que no derriba. Después el alimentar, pues no es tortilla. Y lo que pasa que es la falsedad. Después esto te lo digo con este rap. Bueno, Silvia, Monsanto jugó un papel obviamente muy importante para la guerra de Vietnam, un papel claro con el agente naranja, con lo que ellos buscaban en ese momento. En este momento, ellos además, ¿a qué se dedican y cuál es el papel que juegan en estas economías abiertas y de mercado y en el caso muy concreto de México? Bueno, Monsanto, como tú dijiste, es una de las productoras de químicos, de venenos, en realidad históricas, ¿no? Monsanto es una empresa que tiene ya casi más del siglo. El papel de Monsanto es atentar particularmente contra la producción campesina, contra la pequeña producción, tratando de apoderarse del mercado. El verdadero negocio, digamos así, lo que hicieron para apropiarse del sector semillas no es solamente la compra de otras empresas, sino introducir las semillas transgénicas. ¿Por qué las semillas transgénicas son semillas que no son naturales, sino que es un proceso de laboratorio y eso les permite patentarlas? Antes de eso no se podía patentar semillas porque estaban vivas. Entonces con los transgénicos se inician las patentes. Cuando Monsanto te vende la semilla, te vende los híbridos, tienes además que comprar el herbicida adecuado, que es un herbicida que ellos mismos, un insumo que ellos mismos te surten. Entonces te venden el paquete completo, te venden por un lado la semilla y te venden por otro lado obviamente el herbicida. Con la entrada de este tipo de maíz, lo que sucede es que se empieza a contaminar los campos. ¿Por qué? El maíz es una especie alógama. Es una especie donde las plantas tienen los dos sexos. Es una especie de polinización cruzada. Y el polen, repito, fundamentalmente es transportado por el viento y puede recorrer muchos metros y en ocasiones hasta kilómetros, cuando la velocidad de los vientos es muy fuerte. Esto tiene un impacto enorme sobre la biodiversidad, pero también un impacto enorme sobre los campesinos, porque las semillas de Monsanto, como están patentadas, significan que las víctimas de la contaminación tienen que afrontar juicios que les hace Monsanto por haber usado su patente sin autorización. Vemos que del lado de los científicos hubo un esfuerzo por detenerlo, del lado de la sociedad civil ha habido mucha oposición, tanto de grupos campesinos, grupos indígenas, organizaciones no gubernamentales. Este presidente saliente, Calderón, será recordado porque fue el que levantó la moratoria y permitió la siembra experimental y piloto y después comercial
de maíz transgénico. Transgénico es igual a Monsanto, que no viene claro que derriba, que dijeron que es una empresa gringa y lo que pasa claro que sugiere, porque aquí en México a los gringos no los quieren. Ves cómo viene con esta algarabía, después este estilo claro en agonía. Ves cómo viene que te gusta la rola, si canto de transgénico esta se junta la bola. Y como no, claro que tengo léxico, porque maíz van a poner en México. Ay, 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 es el maíz y que siga en este país. Pero que te digo la verdad, que el maíz siga en México, pero que sea real. ¿Qué es Monsanto? En una frase, ¿usted qué diría que es Monsanto? Monsanto es una pesadilla para los campesinos, para la soberanía alimentaria y para cualquier país que quiera definir y producir sus propios alimentos. O sea, Monsanto es la imagen así de la pérdida total de la soberanía alimentaria y de la producción independiente de alimentos, pero además también uno de los peores atentados contra las culturas campesinas. Si se desaparece el maíz, ¿qué vamos a comer, no? Porque de ahí las tortillitas, todo eso es a base del maicito. Bienvenidos a Monsanto, México. For English, press 1. Si conoce el número de extensión, márquelo ahora. Marque 2 para accesar al directorio, o de lo contrario, marque 0 y una operadora lo atenderá. 1994, the North American Free Trade Agreement becomes effective. This agreement is presented as a panacea to the Mexican economic development. The liberalization of the market and the lack of registration of the imports from the United States and Canada will strengthen the Mexican production and will diminish the poverty rates. 2012. After nearly 30 years from the signing of the agreement, the results have been the opposite. According to the apparently toxic protectionism of national production, the Mexican economy was growing at 6%. After opening the markets, the figure decreased to 2.6% annually. The World Bank itself informs that the countryside has lost a quarter of its population since Mexico became a member of NAFTA. Young Mexican farmers are migrating towards the cities or crossing the frontiers to the United States as they become victims of the impoverishment in the provincial areas. According to the United States Department of Agriculture, the trade balance in the food sector between Mexico and the United States has been systematically deficient towards Mexico. NAFTA is part of the crusade against agriculture by independent farmers. This agreement has been undertaken aggressively by transnational companies like Monsanto, which holds the biggest monopoly of genetically modified seeds in the world. Monsanto's intention is to patent everything they genetically manipulate in order to charge for its use. Apart from the sale of the seeds, their agricultural business includes the selling of herbicides. Both the genetically modified seed and the herbicide that unfailingly accompanies it pose a risk to human health. 1998, the Plant Health Inspection Services decides to stop the experimental planting of the genetically modified corn, which has been allowed since 1995. 1999, an on the facto moratorium is established for the experimental planting of genetically modified corn. 2003, senators approved the law of biosafety and genetically modified organisms, better known as the Monsanto Law. 2009, Felipe Calderón's government approved 22 experimental plantings of genetically modified corn in Sonora, Tamaulipas, Sinaloa, and Chihuahua in favor of Monsanto, Dow AgroScience, and Pioneer Hybrid, the latter being a property of DuPont. The experts warn that the areas assigned to experimental planting is enough to create a genetically modified contamination debacle in the Mexican farmers' natural cornfields. 10 years ago, a network of defense for the natural corn was created. This network is revisiting the agro-industrial sectors, imposing measures to turn the corn into a purely commercial product, devoid of any cultural and ancestral integrity. This network believes that a country that buys seeds and food is a country that cannot manage itself. Para nosotros perder el maíz pues es perder la identidad indígena, no solamente de los huicholes, sino que pues de todos los indígenas que habitamos México. El maíz es parte de nosotros porque pues es como siempre el lema de los indígenas, es nuestra madre. El maíz para la comunidad arámuere
pudiéramos decir que es como la médula, la contaminación transgénica de razas y de variedades nativas puede afectar la seguridad alimentaria. La gente siempre su base alimentaria pues siempre ha sido el maíz. Cuando el maíz estaba hecho de maíz, lo cosechábamos, comíamos y sembrábamos, lo desgranábamos en un tris y lo molíamos en un desliz. Se le notaba en la raíz y lo exportábamos hasta París. No podemos permitir que nos metan el maíz transgénico, que es un alimento para puercos. Hoy son transgénicos, genéticos clonados, biotecnológicos modificados. Hoy son parásitos, engendros mejorados, farmacultivos contaminados. Ya no hay ni maíz, ya no hay maíz, ya se acabó nuestra raíz. El maíz y el ser mexicano va fundido y esto atenta contra el principal alimento de toda la población, atenta contra el ambiente, contra la diversidad de mariposas, contra la existencia de alimentos sanos. Nuestras semillas se pudren, se secan y se ponen viejas antes de nacer. Es indispensable contar con una gran variedad de especies para poder subsistir. Pero si fuera una sola variedad, pues estaríamos en riesgo de perderlo todo. Tlaoli, Nelmotelnequi, Ipan Mexisco, Totalticpac, Ipampa Totlacual, Ipampa Inteteo, Ica Tlaoli, Otechchichusque. A mí ya te pepe muy caché, porque estamos ahí cuta tocar que también igual muy kunine reci, también que podía poner guerra tal coche te pongo. París, ya no hay ni maíz, ya no hay maíz, ya se acabó nuestra raíz. Ya no hay ni maíz, y no hay paloma, y que nos carga la pelona. Quisiera citar a un indígena zapoteco, nos decía: mi maíz morirá el día que muera el sol. Sin maíz no hay país.